Bienvenido a Iluminación en Evolución, un programa dedicado a elevar la conciencia y ver la vida desde otra perspectiva. Nuestro propósito es brindar valiosa información y herramientas poderosas para tomar control y transformar todos los aspectos del ser. El tema de hoy es las dimensiones del duelo. Mi nombre es Maggie Ramírez y conmigo el copresentador Miguel Martínez Santibáñez. Hermanito. Hola, hermanita, ¿cómo estás? Qué gusto Muy estar bien. contigo de nuevo. Igual. Como todos los martes estamos aquí conectándonos con todos los que nos escuchan, los que nos siguen. Ujú. Y decirles que hay temas muy importantes y que la de hoy ha sido un tema, la que vamos a desarrollar es el tema que nos han pedido específicamente Claro, en la última conversación que tuvimos con nuestra audiencia, que así fue es. muy, muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo estás, hermanita? Yo estoy muy bien, hermanito. ¿Y tú? ¿Cómo estás? También. Feliz, como cada martes uno espera, ¿no? Ya esperamos este momento, Sí es, ¿verdad? y más que nada porque es en la preparación de cada semana. Porque Sí, ustedes nos miran aquí solamente los martes, pero lo que es entre mi hermanito y yo, que nos la pasamos los días preparando el tema de cada semana, el diseñar las presentaciones y crear todo lo que es las promociones y todo para poder proveerles lo que hacemos todos los martes aquí con este programa de Iluminación en Evolución. Y les damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo, a todas las personas que nos están escuchando. Si esto ya es una pregrabación que están escuchando, bienvenidos. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes. Y el tema de hoy es algo muy fuerte y a la vez tan importante, puesto que fueron ustedes quien nos pidieron que habláramos de este tema. claro. Y justo es, creo, el tiempo de hablar de esto, Sí, porque tantos hemos pasado en este año pasado y inclusive este año, o sea, todo lo que hemos pasado, las pérdidas que hemos tenido en diferentes áreas de nuestra vida, no solamente en seres queridos, pero eso creo que es justo necesario hablar de esto y por eso es que decidimos este y tema. es un tema muy actual, hermanita, es un tema muy Sí. importante que está sucediendo en todo el mundo. Ujú. Como decías, el duelo no solamente es la pérdida de seres queridos, que está Claro. sucediendo tanto a familiares cercanos como amigos, como compañeros de trabajo, amigos nuestros, amigos Sí. de la escuela, etcétera. Pero también en pérdidas de otro tipo de situaciones, Claro. perdemos los trabajos, lo que hacemos ya no funciona, Nuestras eh, relaciones, sí, nuestras relaciones también. Entonces, claro. el duelo en realidad se enmarca en muchos aspectos y es un tema tan actual que es muy Sí. importante abordarlo. Entonces, le hemos puesto un título maravilloso que es Dimensiones del duelo, porque son dimensiones, etapas, cada una diferente de la otra. Y Claro. nos van a ver cómo nos emergemos en cada una de ellas y tiene un matiz muy especial. Sí, Entenderlo, hermanita, es muy importante. Saber entenderlo, abrazarlo y pasar por este proceso es muy importante, ¿verdad? claro, y también la transformación de nuestra interpretación de lo que es un duelo. Como dices tú, cuando uno en realidad entiende y también entiende que en cuál etapa está uno, Ujú, puede darle el espacio para procesar eso, porque ya por lo menos entiendes claro, en, claro. en dónde estás y qué puedes hacer para apoyar en ese espacio, Sí, en cómo, cuáles herramientas existen que te puedan ujú, ayudar, ¿sí? exactamente. Para Claro, estar en ese espacio. Si no es de que muchas personas piensan que rápidamente uno tiene que salir de una etapa exactamente, del duelo. claro. Y para cada quien es muy diferente y lo más importante es respetar eso, Ujú. ¿sí? Respetar Y el duelo de cada persona.
El asunto está también es que hay personas y muchas de ellas no saben por qué están sintiendo esto, por qué Ya, vienen estas emociones, es real, es verdad. Tengo que realmente ser fuerte frente a esto, sí, tengo que enfrentarme, olvidarme realmente. No, es mucho más profundo que eso, ¿no? Entonces, claro. por eso hemos preparado este programa, como dice Maggie. Antes, o sea, salimos aquí frente a ustedes, pero antes de esto hay toda una preparación del contenido, del diseño, de los temas, y lo basamos también en las terapias que damos. Somos terapeutas clínicos, de manera que Así es, es basado más en la experiencia, evidentemente, claro. eh, pero Y sí, pues, pues hermanito, estamos. empecemos con lo que es el Empecemos. tema, porque sé que vamos a hablar de tantas cosas muy Uy, lindas y interesante. tantas cosas tan importantes. Así es, Así que las dimensiones del duelo. así es. Tema tan interesante, tan actual, Sí, importante. sí, Pero ¿qué es el duelo, no? el duelo, sí. Tan, l- lo, lo que uno ocupa ver es que todos, cada uno de nosotros vamos en un momento a pasar, ¿sí? Por el proceso del Yes. duelo, ¿sí? Quizás ya has pasado por ese proceso, Ujú. por varias veces por ese proceso, quizás nunca lo has pasado, pero todos en la vida Pasamos por eso. pasamos por duelo en diferentes áreas de nuestra vida, ¿sí? Así es. No es solamente cuando uno pierde a alguien, Ujú. y es lo que cuando lo entendemos de tal manera, podemos reconocer que quizás que en este momento existimos con duelo en una área de nuestra vida y no lo sabíamos, Ni nos porque no damos lo cuenta. reconocíamos, no nos damos cuenta, Exactamente. porque no lo estamos viendo de esa manera. Pero hoy, con esta charla que vamos a tener hoy, vamos a ver en esas áreas y cómo es que podemos reconocerlo y tratarlo, ¿sí? Claro. Ayudarles a las personas, crearles el espacio necesario para que puedan transitar por este proceso tan importante. El tránsito es muy importante. El Ujú. respeto y entenderlo es muy importante. Pero sí es demasiado interesante todo esto, ¿verdad? Ujú. Sí es una situación en la cual pasamos todos, Ujú. definitivamente. Todos vamos a pasar. De manera que esta información es necesaria saberla, Claro, entenderla y tenerla muy en cuenta, porque todos vamos a pasar, vamos a transitar por este proceso. claro. Pero también es necesario decir de una vez ya que cada persona tiene un proceso diferente de tiempo. Ujú. No es igual en todos, no necesariamente es en orden necesario tampoco. Ujú. Cada persona lo va a elaborar y lo va a transitar en forma diferente. Claro. Y es tan importante eso, ¿no? Sí, porque el duelo usualmente se reconoce más cuando tienes una pérdida de un ser querido, Ujú. ¿sí? Es cuando uno dice, es el duelo más fuerte, Más sí, fuerte. más doloroso, am, y es por eso que uno siempre reconoce e interpreta duelo con la pérdida de un ser querido, ¿sí? Y Claro, cuando eso sucede, algo, algo dentro de nosotros se afecta, ¿sí? así es, Y cambia el ser que se queda, así ¿sí? es. Y de eso vamos a hablar más profundamente, sí. Ujú. Será, por ejemplo, que tu trabajo ya no es el mismo, que tienes que cambiar abruptamente de un trabajo que tenías y que te sostenía, y Claro, estabas absolutamente seguro, segura de este trabajo. de ese lugar, Sin claro. embargo, se cambia, Ujú. ya no más, se cierra, como están cerrando muchas empresas ahora, muchos negocios, muchas Ya, cosas. Pasamos también por por esta sensación parecida, por sí, este proceso. Y es ya, importante entenderlo, ¿no? Es claro bastante que sí. importante entenderlo y pasarlo. Bueno, y afecta en muchas áreas, definitivamente Claro, en muchas áreas. Físicamente, afecta físicamente, se manifiesta a través de diferentes emociones que procesamos. claro. Eh, Hablando de las dimensiones, sí, las claro, dimensiones del duelo, te afecta físicamente, emocionalmente, claro. cognitivamente, sí, Nuestra conducta también. conductualmente, Claro, socialmente, espiritualmente.
en diferentes maneras en cada área, pero todas estas áreas se afectan. Todas. Diferentes fases, diferentes dimensiones de lo que es el duelo. Así es. Unas más que otras. O más intensidad, otras menos intensidad, ¿verdad? Claro. Sí, es cierto, definitivamente sí es cierto. Pero para decirles y avanzarles un poco, ¿cuáles son las etapas de estos? Son estas que ven allí. Son 5 etapas. Son 5 etapas que pasamos: la negación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. Véanlo ahora, reconózcanlo, mírenlo, reconózcanlo, porque cada persona, podemos decir, cada persona puede o no pasar por todas esas etapas, o puede ni siquiera en ese orden. Exactamente. Tampoco. Cada persona tiene un proceso personal, ¿sí? Y no necesariamente pasan por las etapas del duelo en un orden, ¿sí? Como el orden que acaba de decir Miguelito. No hay ningún orden específico, ni tampoco pasan por todas estas etapas. No quiere decir de que vas a entrar al duelo y vas a sentir y pasar por la etapa de negación, de enojo, de negociación, de depresión, ¿sí? Y finalmente la aceptación. Claro. Cada etapa es en sí su propia etapa y no necesariamente es algo que vas a vivenciar. Y también cada duelo es muy diferente. Al otro, claro. Al otro. Puedes tener varios y no se puede comparar ni tener la expectativa de que cada uno va a ser igual. Sí. Es muy interesante saber eso, que de pronto perdemos a nuestro padre, es diferente a un hermano, a una pareja, a un primo, etcétera, ¿no? Es diferente. Entonces, simplemente que sepan que no es en el orden específico, no es precisamente todas las etapas que vamos a pasar, no es así, es diferente. Entonces no vale la comparación, digamos, sino la comprensión en sí. Así es. Muy importante eso. Hablemos de la etapa de la negación, hermanito. Wow, claro. Esto ocurre cuando... Esto en realidad es un mecanismo de defensa, porque la noticia es tan fuerte que duele tanto que tu cuerpo crea un mecanismo de defensa como para que amortigues la pérdida, para que no te duele mucho. Entonces lo primero que aparece, es muy posible que aparezca en unas personas más acentuado, es la negación. No ha pasado, no ha pasado, es mentira. No es cierto. Y que mires algo que no está. Exactamente. Sí, por ejemplo, yo recuerdo cuando mi papá falleció, yo tenía 21 años. Wow. Acababa de cumplir mis 21 años. Y nos llamaron por teléfono, mi papá ya estaba en el hospital, y nos dijeron, y vamos al hospital, y yo recuerdo, hermanito, que iba caminando en el pasillo hacia la habitación de mi padre, y yo lo podía mirar, que ya estaba en la cama, estaba mi tía a un lado de él, pero yo lo miraba que estaba platicando con mi tía. Wow. Yo decía, entonces están mal, o sea, nos hablaron incorrectamente. Y no fue que hasta que llegué a la puerta, hermanito, de que yo lo seguía platicando, o sea, que se estaba moviendo y que estaba... Es eso es la negación, el de que dices, no puede ser, internamente era como que yo decía, no es cierto, no puede ser, y yo lo miraba, yo te lo puedo jurar de que él, no, porque yo lo miraba, yo miraba que él seguía platicando con mi tía, y yo decía, entonces... Pero increíble lo que dices, porque incluso tu mente estaba creando fantasías, imágenes, escenas no existentes, no reales. No existentes. Claro. Y eso queremos decirles, de que es posible que algunas personas crean eso y están en su derecho. Claro. Acuérdense una cosa, esto es un mecanismo de defensa, porque el dolor es muy fuerte y crea como protegerlos. Esto es muy interesante que ver. Y además hay personas que entran en negación, dicen, no me hables, no me digas nada, no quiero saber nada.
no. Pero ha pasado esto, no me digas. Y está en Sí, negación, está claro. muy bien este Sí. proceso de no me digas, no me cuentes, Sí, porque si no me lo dices, no existe, no es cierto. existe, no es cierto. Entonces, hay personas que tienen de esto unas horas, minutos, hay personas que tienen días, Días, meses, y hay personas, años. claro, y hay que, al inicio es que hay que entenderlos, crearles el espacio, Claro. pues no forzarlos, ¿verdad? Sí, sí, Claro, porque eso es lo más importante es que uno tenga compasión con la persona exactamente, que está procesando su duelo. Porque claro, ocupamos recordar que cada quien lo procesa muy diferente. El hecho de que, por ejemplo, en una familia la madre, ¿sí? Fallece y quedan los hermanos, las hermanas. Por el hecho de que un hermano lo procese y llegue al punto de aceptación muchísimo más rápido que otro, no quiere decir que todos tienen que ser lo mismo, claro, claro. ¿sí? Y es lo que sucede en Es muchas en muchas familias. familias, así Esos es. son los problemas que hemos visto en las terapias, en los entrenamientos que hemos dado, de que el hermano, la hermana o la tía no entiende por qué alguien dura más procesando Más su propio procesando duelo. eso. Y cada uno Y es diferente, la aceptación también de la otra persona tiene que ser eso, totalmente. la comprensión, La la comprensión, compasión. claro. Hay Es personas más importante, sensibles que otras, ¿verdad? Y claro. esto es absolutamente normal, que son más sensibles que otras. Por lo Ujú. tanto, cada persona lo procesa diferente. Solo Así es, digamos que la negación es un mecanismo de defensa. Básicamente es eso. Entonces se exacto. crea de esta forma, ¿verdad? Así es. Esa es la primera, podríamos decir la primera, por decir la Es, primera, aunque sí, no es la es una de las primera, etapas. Una de las es 5. una de las 5. Luego viene el enojo, que aparece por El enojo. la frustración que genera el tener conciencia de la pérdida. Eh, Exactamente. y viene por la impotencia de no haber podido hacer algo para evitar esto, Claro. una pérdida. Exacto. Esencialmente el enojo viene por buscar un culpable, ¿verdad? Por eso, Ajá. como escribimos ahí, lo volcamos como con toda la ira hacia algo, hacia alguien, muchas veces Claro. contra nosotros mismos también. Y por eso También. vienen, sí, Así es. por eso es que gritamos, insultamos, decimos, lanzamos imprecaciones al aire, al universo, a Dios, si es posible también. Pero es Ujú. también Claro. claro, Muchísimas veces. muchísimas veces. Y está Muchísimas bien, ¿no, hermanita? veces. Hay que hacer eso, está bien. No está mal, digamos, ¿no? Es, es parte del proceso. O sea, es parte del proceso. Ujú, Eso es lo que significa el respetar, ujú. ¿sí? El duelo del prójimo. Porque cada quien lo va a procesar a su manera. Forma diferente. Y hay personas que tienen que pasar por esta etapa, ¿sí? ¿Sí? Y muchas veces, hermanita, ocurre y vemos que la persona que está en duelo se enoja con nosotros. Ujú. O quieres hablar con ellos si están enojados o te Están dicen súper algo o te enojados. insultan o lo que sea. Claro. No es que estén enojados contigo, no es eso. No lo tomes Simplemente no lo personal, tenemos personal. ¿sí? Es un proceso y hay que crearles Es la comprensión a la persona de que está en la etapa del enojo, ¿sí? Es por eso que es importante reconocer estas etapas, claro, porque no solamente nosotros estamos procesando y estamos en una de estas etapas, sino también los seres queridos que nos rodean, que están en nuestro entorno, están procesando esa etapa. En una de esas etapas, y ocupamos reconocer que están en una etapa y ayudarles y apoyarles mientras están en esa etapa, claro, pero no forzarlos a que exactamente, salgan de la etapa, claro. porque eso no es ayudar. Generalmente Eso es afectar. le dicen, ¿verdad? Le dicen, no, no necesitas hacer eso, acéptalo, acéptalo. No funciona así, no funciona, no Claro, funciona. porque la aceptación es una de las etapas, Sí, pero no se no, forza
la Claro, etapa, ¿sí? no se puede forzar porque cada proceso es diferente, cada persona es diferente. Inclusive una Claro, persona que está en la etapa de la depresión, que vamos a hablar de eso, y dice, pues es que a mí me dolió tanto que estoy que me duele y estoy tan triste y estoy en esa etapa, y la otra persona ya está en la etapa de la aceptación, y dice, pero ¿cómo qué tú? es el hermano, ¿verdad? O es el Sí, familiar el hermano ya cercano. está en la aceptación y dice, pero tú, ¿cómo puedes? Y No el otro estás está en la triste, negación, ¿no? estás Claro, mal. Te quieren también, tú estás en la etapa de la sí, aceptación y te quieren forzar en la etapa de sí. el enojo, ¿sí? Ujú, O en la depresión, porque eso es la manera que uno claro, interpreta, ¿sí? Ese duelo. sí. Igual, es el respeto. Cada quien llega a cada punto en su tiempo, ¿sí? Claro. Eso es interesante verlo, ¿no? Qué Ujú. interesante tema, hermanita, muy interesante. Sí, así El tema de la negociación, la etapa de la negociación es muy interesante y se da en es. forma, se dice negociación porque eso es la mente crea escenarios de fantasía Ajá, donde es posible evitar la pérdida de los seres queridos claro, y de algún modo ofrece la sensación irreal de estar en control. Que claro. nosotros imaginamos momentos que de pronto va a venir un Ujú. doctor y de pronto va a venir o Dios mismo. ¿Y Sí, sabes cuándo pasa esto? Cuando estamos que como dormidos un poquito y soñamos ajá. incluso que y lo Es sentimos como tan como real si de que no ha fuera la ocurrido, realidad, que claro. vino algo y crearon esta situación y él está, y ocurre eso, ¿no? Ujú. Eh, y es que lo que pasa es que es como hacer acuerdos con Dios a cambio de que nosotros ofrecemos algo también. A partir de ahora me ofrezco a hacer tal cosa, a cambio esta cosa, dejo esta bebida, dejo ser una persona, Así es, qué sé yo, lo que claro, sea, ¿no? Para hacer este pacto con Dios o con el universo, con la mamá madre, el que sea, o con la misma persona que se ha ido, ¿no? sí, Y esto también, evidentemente, es un mecanismo de defensa para reducir el dolor de la pérdida. claro. Y Y cuando dicen esa cosa, es muy importante, cuando está en la negación, señores, no lo corten. No hay que decirles estás loca o estás loco, estás imaginando cosas. No. No, 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 no. Está creando las sensaciones porque aún no llega a la aceptación total de lo que ha pasado, a darse claro, cuenta de lo que es. Y sí. esto es muy común verlo, ¿eh? Sobre todo en pérdidas económicas, ¿has visto, hermanita? Cuando perdemos en empresas grandes y ya hay pérdidas, Ujú. duele tanto, las personas caen. Hemos dado terapias a esas personas, muchísimas. Definitivamente. Y Sí, comienzan a hablar en la sesión, comienzan a hablar de posibles situaciones que, no, yo hubiera hecho eso, no, es más, voy a hablar ahora mismo con tal persona y están, no se les puede cortar figurando, esa claro. etapa, no se les puede quitar esa etapa. ¿Qué pasa si le quitamos esa etapa, hermanito? Le decimos, no, corta, No, estamos es creando un caos tremendo, claro, interno, sí. muy grande. Por eso es que hablamos de las diferentes dimensiones, ¿sí? De Ujú, lo que es el duelo, porque puede ser físicamente, ¿sí? Emocionalmente, psicológicamente. Esas cosas, es por eso que decimos el respeto a la persona en el proceso en el que esté. está claro. Ahora Y no vamos a hablar también de herramientas y de prácticas que se pueden claro, apoyarles, ¿sí? En cada, definitivamente. en el proceso del duelo, pero la persona es la que va a iniciar eso. Es la opción, es la decisión de la persona que está procesando el Pasando, duelo, claro, ¿sí? no de Y uno, uno claro, simplemente puede estar ahí para apoyarles, para poder darles, am, en veces solamente la persona ocupa obviamente a alguien que eso escuche, pero el poder apoyarle a alguien que sabemos que está pasando por un luto es darle información la quizá, información, pero no forzarlo, pensar que tienen el poder de forzar a alguien de que salga de una etapa y entre a otra etapa, claro. ¿sí? Porque es el proceso propio, ¿sí? Muy personal y que está diseñado para ser así, ¿sí? Claro.
En el proceso en esta etapa de la negociación, por ejemplo, esta la imaginación, de pronto una familia se va a dormir o toma una siesta de cansancio tremendo, y de pronto sueña de que el ser querido está allí, que ha pasado algo. Cuando despierta puede tener otro ataque, qué sé yo, de crisis o lo que sea. Que Claro, entender eso, que lo ven y pasa por muchos días a veces claro, están imaginando cosas, escenarios no reales, fantasiosos, donde la persona aún sigue, o claro, donde el negocio no está, siguen, que van a claro, recuperar esto. claro, Y hay que crear el espacio para de que que las está personas, allí, claro, claro, de que sí, claro. ahí está, de que todavía está y dices, no, Qué claro, impresionante es esto, ¿no? ¿Cómo es muy funciona el fuerte. cerebro humano para crear escenarios para que no te duela tanto? Para Así es. amortiguar el dolor de la pérdida, creamos escenarios tan importantes. Son un ¿Por mecanismo qué? de defensa. ¿Y por qué? Porque tu sistema sabe que ocupas ese tiempo para procesarlo, porque si de un momento a otro lo reconoces y lo aceptas, va a ser un shock muchísimo más grande, más alto Claro. en tu sistema nervioso. Imagínate, puede causar la muerte, Claro, literalmente. así Puede, es, lo que tú dices, puede crear todo un estado emocional perenne, incluso. así es, Hay así es. personas que con esta situación, si no hubiera esto, pudieran haber un stroke, Un un stroke paro cardíaco. cardíaco, así es, Sí, que sucede también, sucede. Eso es ¿sí? tan Por importante eso es entender, que siempre le claro. dicen a las personas, ocupamos hablar y poco a poco les dejan saber, mira, esta persona ya llevaba mucho tiempo enferma y después sucedió esto y después sucedió lo otro y después el doctor dijo esto y poco los están preparando para darle la Ujú, noticia que sabes qué, sí, tu claro, hermano o tu madre, porque no es de decir, ah, se murió tu hermano, es decir, no, claro, no, eso no se le hace a nadie, claro, ¿sí? se prepara la familia, ¿no? Entonces son mecanismos de defensa, ¿se entiende? Si la persona está fantaseando cosas, déjenla que fantasíe. Eso Claro. significa que le duele mucho enfrentar la realidad como es. Hay que dejarle que procese ese momento. Ujú. Está tan importante esto. En estos momentos hay mucho de esto, de esta situación de duelo, hermanito. Muchísimo, ¿verdad? Por eso es tan Claro. importante. Yo acabo Hay de recibir muchos. una noticia hoy, por ejemplo, de una persona muy especial para mí que acaba, no sé si acaba de fallecer, pero me acaban de notificar hoy. Y igual, o sea, esta persona la conozco desde que yo tenía 16 años y representa una etapa muy hermosa de mi vida. Am, Fue la persona que me abrió las puertas para una jornada muy, muy especial para mí y, y no tiene que ver con lo que está sucediendo en estos momentos, no tiene que ver con lo que es esta pandemia, sino otras cosas, por Ujú, otros motivos. Pero claro, ¿cuántas personas conocemos que sí han perdido su vida por este virus que está en el mundo, por lo que está sucediendo en la pandemia? muchos, muchísimos, ¿no? Am, ¿Y cuántas personas están que fue por la, lo que es la vida, ¿sí? Claro, Todo la lo que pérdida, tiene un por ejemplo, de comienzo, negocios, sí. sí, ¿Cuántas sí, parejas por esta situación que está pasando la pandemia están rompiendo relaciones? las relaciones, Muchas, y yo damos terapias, hermanita, además claro, estamos viendo a muchísimas personas que han perdido sus negocios y pasan por el proceso de duelo muchísimo. y entran en la negociación de la fantasía de que no está pasando eso y que va a haber una situación. Es parecido, pasan por el mismo proceso, digamos, en diferente forma, pero es lo mismo. Es un duelo, es una muerte. Es un Una duelo. separación es una muerte, realmente, ¿no? Inclusive las personas que pierden a sus mascotas, por ejemplo, También, sí, también, que son seres que son parte de la familia, parte de la vida de uno, que es por alguien muchos muy años, ¿no? especial para la familia, para el ser, y que duran años para Claro, procesar.
¿sí? Yo te puedo decir, para mí, cuando perdimos, ya va a ser, que es 3 años, yo creo, am, desde que, 3 años ya, acaba de ser 3 años desde que murió mi perrito, y, y es algo que aún reconocemos que aún en la familia sí lo estamos procesando. No es Hermanita, ¿qué le algo pasa a los niños? a los niños. Mi hijo, por ¿Verdad? ejemplo, Por ejemplo, no le interesa ver ni hablar de sí, que la idea de tener un otro perro, porque él dice, claro, no, nadie puede reemplazar a nuestro perro. claro, Entonces, es un duelo que cada quien duelo, está claro. pasando. Es por eso que decimos, el duelo, cada quien puede estar en ese momento pasando por tantos diferentes duelos. Mm, Hablando de las relaciones, ¿cuántas personas por específicamente no más por lo que está sucediendo en el mundo en este momento, por la pandemia, se cuántas separan. familias, Tam- cuántas parejas no se divorciaron o se separaron? ujú. ¿Sí? Muchísimas. Muchísimas. Y están pasando a unos drásticamente por un duelo, y lo están pasando. Entonces es Y eso fundamental es entender, un duelo, o sea, el crear una vida juntos claro, y que eso se rompa, llega se a su acaba, fin, es una ¿sí? muerte, Es una muerte de una relación claro. y se le tiene que dar ese tiempo también y reconocer que estás en duelo de tu relación, Ujú, ¿sí? Eso es tan importante que no muchas personas lo reconocen de esa manera, claro, definitivamente. claro, y que piensan que un clavo saca otro clavo y no es así. No es así. No, es tan interesante esto. Sí, Por eso le llamamos nosotros dimensiones, porque son dimensiones realmente. así es. La depresión ocurre y aparece cuando más o menos digamos que ya nos damos cuenta que la realidad como tal, que Claro, realmente esto es irrevertible, irremediable, es una situación que ya no se puede dar marcha atrás. claro. Cuando ves lo que es, cuando está Cuando lo que enfrente es, de ti, claro, ¿sí? ya no hay Es más. eso. Entonces, ¿qué ocurre Cuando se aquí? enfrenta a la realidad como es, ¿sí? Claro, Aparece la una depresión. fuerte tristeza, Ujú, ¿sí? Es claro. ese que le llaman ese hueco por dentro, ¿sí? Pero es Al muy darse importante cuenta, aquí, claro, claro, muy importante al darse cuenta aquí, diferenciar la depresión que tienen las personas, esa depresión que conocemos, esta es diferente a esta, parecida, claro, pero es claro, diferente, sí, es diferente. claro. Al ver Porque eso es esta sensación, específicamente claro, por esto, por la pérdida de claro, una relación, claro, por la pérdida de un exacto, familiar, un ser claro, querido, ¿sí? Es claro. específicamente por eso y Se no puede la confundir, depresión. claro, Claro, se puede sí, sí, sí. confundir. Le llaman depresión porque cae el sistema inmunológico, cae, físicamente no hay fuerzas, Emocionalmente, emocionalmente, y se dan cuenta que mentalmente, psicológicamente, comienzan a sí. darse cuenta que van a tener que crear sus vidas con la ausencia de este ser querido, con la ausencia de este negocio, con la ausencia de esta pareja, con la ausencia, uno solo va a comenzar de nuevo a labrar el camino. Claro, Y ahí viene la tristeza. Y así, en esta situación del proceso de la depresión también tiene su periodo. Y para unas personas a veces les ocurre en un día, 2 días, 3 días, otras personas semanas, meses. claro, Conocemos a personas que tienen años en esto. claro. De manera que es tan importante darse cuenta de esto. Y por eso, ¿no? De pronto decimos ya, ánimo, párate, que ya sigue, continúa, que ya la realidad es esta. ¿Qué Claro, te pasa? Que tú continúa, que fuerza, tú puedes. No, no. Hay que darles el espacio a que abracen la depresión, a que se enfrenten a eso, a que saboreen, porque en este periodo de la depresión, déjenme decirles esto, en este periodo de la depresión, lo que están preparando también mentalmente, el cerebro comienza a idear situaciones diferentes, comienza a idear situaciones de salida, comienza a crear cuestiones que después lo va a hacer ya en la siguiente etapa, pero aquí comienza realmente, wow, así, tengo que enfrentar esto yo solo, sin la presencia. Yo siempre hablaba con esta persona, siempre conversábamos, siempre hablamos, siempre tomamos cafecito juntos, y sí, ahora comienza lo otro, ¿verdad? Comienza
Claro, porque la la situación. depresión tiene mucho que ver con el, y escúchenlo bien, lo que voy a decir, porque es muy cierto, pero al escucharlo es fuerte, ¿sí? Que es el ser egoísta, ¿sí? Del decir, yo ya no voy a poder estar con esa persona. Yo ya no voy a poder abrazar a esa persona. Yo ya no voy a poder convivir con esa persona, salir con esa persona, platicar con esa persona. Entonces es el yo ya no voy a poder. Y en veces preferimos que la persona esté atada en una cama, sí, con oxígeno y forzarla a que el cuerpo viva por el egoísmo de nosotros mismos, es decir, porque no quiero dejar a esa persona ir. Y es cuando cae uno en la depresión porque está entonces la mente procesando todo lo que nosotros ya no podemos hacer con esa persona. Y el no soltar eso, ¿sí? El no honrar la vida de la otra persona para que sí, ellos puedan hacer esa transición. Claro. ¿Sí? Y nos enfocamos en nosotros, y es por eso que el enfoque en nuestra tristeza interna se crea y se convierte en esa depresión. Definitivamente. Y también es importante aquí decirles de que si una persona está en depresión es posible que de pronto tenga un arrebato de enojo o de negación, que tenga mezclas de cosas también. Todo es permitido. Puede tener un chispazo de enojo y regresar en la represión o enojarse y regresar a la depresión luego. Y bueno, fantasear, no, esto puede regresar a la depresión, es también, o sea, también hemos visto esas etapas. Sí, el saber de que entres en una etapa y solamente estás en una etapa, no es. Pues, estas son las etapas que existen. Hay 5 etapas y uno puede estar en 2, en 3 a la misma vez, puedes brincar de una a otra, ¿sí? Puedes, o sea, es algo tan delicado y es por eso que... Tan único. Sí, tan único, tan especial y que se ocupa ese respeto, ¿sí? Honrarlo, ¿no? Y honrar a la otra persona, tenerle compasión a la otra persona, porque en realidad uno nunca puede decir te entiendo o te comprendo. Claro. No. Nadie puede comprender el duelo de la otra persona. Así es. ¿Sí? Y esta etapa Muchas de la veces depresión ni siquiera te lo puede puedes demorarse. imaginar. Claro, y esta etapa de la depresión puede durar más tiempo que las demás. Claro. Puede, tranquilamente. ¿Sí? Quizá la que más, ¿no? Sí. Porque sí, definitivamente sí. Y porque la depresión está bajo la fundación de la tristeza y todos los recuerdos que tenemos de alguien fácilmente nos puede llevar a ese espacio. Claro. ¿Sí? Las fotos, los regalos, las cositas, el estar en la misma casa, ¿sí? Aquellas cosas, tradiciones, hábitos que tenemos, que hacemos con ciertas personas, eso todo tiene que ver y es un proceso que cada quien lo maneja de la mejor manera, ¿sí? Yes. Hay una cosa que sí es interesante hablar aquí en la depresión, es que cuando uno se da cuenta que esto ha sucedido, que esto es ya irrevertible, irremediable, no se puede revertir, quien sufre mucho es el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico se ha acostumbrado a la presencia de la otra persona. Se acostumbra mucho energéticamente. Así es. Y cuando la otra persona se va energéticamente, extraña mucho y es como decirte que siempre sales con los zapatos a la calle y de pronto no tienes zapatos. Así es tal cual, no tan cual, pero una cosa parecida. Sí. El cuerpo se acostumbra mucho y el que sufre es el cuerpo físico. Es impresionante lo que el cuerpo se acostumbra. Yeah. Y vemos cuánto estamos acostumbrados, o no sé si podría usar la palabra adictos, nuestro cuerpo a la persona. En veces sí es adicción.
Claro una que sí. adicción bioquímica de la Ujú. persona, de manera que cuando hay una ruptura en eso y no está la presencia, se extraña muchísimo y llora la ausencia. Ya. Y este es adaptarse a vivir sin, como lo hemos dicho, ¿no? A vivir sin la presencia de la Y persona que es, queremos. sí, y como ya hemos hablado tantas veces de lo que son los hábitos, ¿sí? Hábitos. Y lo que son las costumbres, todo lo tenemos que trabajar Ujú, mínimo 21 días consecutivamente para, para empezar a ujú, reconocer algo. claro, Y ya de ahí en adelante, imagínate, hacer un proceso para que tu cuerpo al nivel celular se acostumbre a algo nuevo, a una nueva claro. creencia, a una nueva verdad, ¿sí? Impresionante, Y ¿no? eso no va a suceder de un día para otro. Es por Claro, eso que uno no se le pide a alguien que acepte algo, se le tiene que dar el tiempo ujú, a que esté en las diferentes etapas que ocupa estar para llegar al punto de claro, aceptación. claro, Y de claro, ahí puede empezar a trabajar claro, a llegar al punto de una nueva vida, claro. una nueva verdad, ¿sí? Una nueva costumbre. Sí, se dice, por ejemplo, que digamos que una relación duró 30 años Ujú. y hay una ruptura, entonces la persona va a pasar por un duelo más o menos de 3 años. Ese es Mínimo. más o menos el promedio, digamos. Ahora, imagínate un ser querido que está toda tu vida, sin embargo, en 3 meses, 4 meses parece que estás mejor, pero el duelo lo llevas por dentro. Quizá en menor Así es. intensidad, pero lo llevas por dentro. Y Claro, es así, tiene un periodo, tiene un proceso grande y a veces menos intenso o más intenso. claro. Pero más o menos es cuánto se acostumbra el cuerpo físico a esto y Ya. cuánto el cuerpo físico se va a adaptar. Por eso la depresión. Se está comenzando a adaptar a él solo, como decía la hermanita, aparentemente un egoísmo, o no lo es, pero es así. Ya Claro, tenemos que ver nosotros por qué vivir solos o sin la presencia de este ser querido. claro. Y esta etapa es muy importante respetarla, ¿eh? Ujú. Muy importante respetarla, crear el espacio para las personas que están pasando. Definitivamente. Y finalmente viene, La aceptación. ¿verdad? El punto de realmente aceptar, ¿sí? La la pérdida de una relación, como dijimos, ah, el fin de una relación, el fin de un negocio o el fin de la vida de alguien, ¿sí? De un ser querido. En esto La indica, aceptación. la aceptación indica muy bien también, claramente que el dolor emocional ha reducido, está reduciendo, se indica que va extinguiéndose. Y aquí viene un punto interesante en que la persona ya siente como asentar, no necesariamente como alegría, algunos sí, pero ya tienen la energía y el interés de comenzar a organizarse, hacer proyectos, crear ideas, para continuar con la vida. Y Claro, comienzan a porque tener puntos diferentes. Puede ser, ahora yes, me voy a enfocar en esto, ahora me voy a enfocar sí. más bien, voy a enfocar Sí, ya en tienen mis más hijos. ganas, Sí, pero las es ganas de la aceptación se representa como la sanación, ¿sí? sanación total, La claro. sanación de un dolor, Ujú. ¿sí? Ese dolor, esa Esa tristeza, herida, el ¿no? haber esa herida interna emocionalmente, ¿sí? Que quizás se sintió en un punto físicamente ese dolor también, ¿sí? Es el sanar. La aceptación es que llegaron a un punto de sanar, donde puedes hablar de esa persona sin que te duela, sin que llores, sin que te afecte, ¿sí? De Mm, que puedes hablar de esa persona y de las memorias alegre, ¿sí? Y le festejas la vida a esa persona, donde claro. puedes hablar de tu expareja o de tu relación sin que te duela, sin de que tengas enojo, sin de que tengas ira y que estés Ujú, emocionalmente afectado, ¿sí? claro. Am, el de poder celebrar esa relación por lo que fue. Recordarlo con alegría.
y recordarlo con Pero en alegría, alegría. definitivamente. Y muchas personas en esta aceptación comienza a pasar una cosa muy linda, como decías, hermanita. Comienza a decir, ah, mi papá era así. Wow, sí, pues no me daba cuenta que tenía estas aptitudes, estas habilidades. Esa dedicación que tenía, ese cariño, ese enfoque a lo que tenía, a lo que hacía. Qué admirable. No me daba cuenta cuando estaba vivo. O esta persona que lo quería tanto también. O sea, no me daba cuenta. Ahora sí lo veo, me hubiera gustado decirle eso, ¿no? Me hubiera gustado decirle estas cosas. Claro, Sí, lo que ha pasado es que ya la situación del dolor ha reducido notablemente. Y una vez más, aquí es donde las personas ya comienzan a proyectarse a nuevas ideas, nuevos proyectos, claro. ¿verdad? Esas son Sí. cosas que comienzan a hacer ya, ya. Entonces, esta es parte de la aceptación. Y lo bonito también, hablando de el por qué ya estás interesada en hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque ya sanaste, Ujú. Claro, porque ya sanaste estás listo para. mentalmente, emocionalmente, físicamente, y en vez de estar el tiempo que pasabas pensando en eso, enfocado en eso, todo eso, eso ya se sanó. Entonces, Ujú. ese tiempo que antes le dedicabas al dolor, a la depresión, a todo lo que tenía que ver con tu duelo, como ya se sanó, ahora ese tiempo ya lo tienes Ya lo tienes. para dedicarlo a otra Claro, cosa. claro. ¿Sí? Por eso pedimos a ustedes la idea de que usted es necesario respetar los tiempos de los procesos de cada uno y darse cuenta más o menos en qué etapa se encuentra. Porque si no lo hacemos, Ujú. podemos crear una crisis tremenda, como lo hemos visto en las terapias. Cuando Ya. una persona no ha respetado su etapa, una etapa de estas, puede ser cualquiera, no la han respetado, como que la han castrado de pasar este proceso, les Ya. queda como una especie de trauma para mucho tiempo, ¿eh? Para mucho Así es. tiempo. Y la persona, incluso personas que pierden su propia personalidad, que siempre era la misma, y ya cambió por esta castración, por no Claro. entenderlos. De manera que es bastante interesante ver esto, ¿no? Muy interesante. Sí, Estas 5 etapas de un duelo. Es sí. tan importante ver eso. Pero, Y ¿qué una más gran podemos pregunta, hacer, no? Claro. una gran pregunta es, ¿en cuál etapa estás tú? Ujú. ¿Sí? Y les preguntamos a ustedes, a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, de tomarse el tiempo de decir, en este momento estoy vivenciando un duelo que no lo reconozco, o sea, que no Ujú. lo reconozco, ni sabía que yo estaba en duelo de una relación, de un negocio, Pérdida de trabajo. de pérdida de trabajo, Ujú. de una persona querida que ya hizo esa transición. Ujú. Hay algo, siempre hay algo en nuestra vida donde podemos ver y decir, wow, en ese espacio todavía me siento Claro, un poco aquí, quizás me siento un poco acá. Es importante reconocerlo, claro, ¿sí? Es reconoce que estás en duelo en esa situación de tu vida, en esta parte de tu vida. Es importante porque si no lo reconoces, de ahí nunca vas a salir. exacto. Porque ni Y siquiera ni sabes siquiera que sabes. estás en duelo de una ex relación, de si aún no lo has sanado, si Claro, aún no lo has superado, estás en duelo. claro. Mira, hermanita, pero el solo hecho de la pandemia nos ha confinado, no, nos han cortado muchas cosas. Solo hecho de eso, como sabes muy bien, que damos terapias a muchas personas que están pasando por eso. Simplemente de no poder salir como salían. Ya va más de un año. Y en Ya, algunos países es mucho más drástico aún que mucho en más. otros. De Claro, manera que, ¿no crees que estás pasando por una etapa de duelo? Por supuesto que sí.
Claro que sí, reconoce, reconoce, mírate, observa cómo nos encontramos. Claro. ¿Y en qué etapa El estás? solo hecho de estar trabajando desde casa, y ya no vas a trabajar, lo haces a través de, algunos trabajan a través del internet, Claro. cambia mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que en este proceso comen más, Sí, comienzan a comer más. ¿No crees que es es una parte del duelo? Claro, es un proceso del duelo también, claro. en diferente forma. O sea, tú estás en un Diferentes duelo formas. diferente personal, Ujú. definitivamente. Como decimos, sí es cierto que los duelos más fuertes son los de la pérdida de seres queridos, pero también es cierto que en nuestra vida procesamos duelos diferentes y hay que reconocerlo y vamos a pasar por etapas, Ujú. por estas etapas que hemos visto, quizá Claro. mucho más tenues, menos fuertes, pero sí los pasamos. Sí. Y no hay que, digamos, como que ser tan fuerte y decir eso, no importa nada y qué sé yo, Claro. castrarlo, ¿no? No, No no, lo no. es. No, 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 no. Es muy es importante pasarlo. no hacer eso. Claro. Es, es reconocer Ujú, reconocerlo. que estás en ciertas situaciones en duelo Claro. y reconocer en qué etapa del duelo estás en cada situación. Al reconocer que estás en la etapa del enojo o en la etapa de la depresión, ¿sí me explico? O Ujú, de la negación en una situación, ¿sí? En una experiencia que estás vivenciando en este momento, cuando reconoces en qué etapa estás, honras eso, claro. Hay que honrarlo. honras esa etapa, Sí. ¿sí? No hay que forzar Honras el cuerpo. que en No ese hay que forzar. momento estás vivenciando eso de la manera que lo estás vivenciando, Exactamente. ¿sí? Y procesarlo, ¿sí? Vas a Abrazar, hay que procesar, abrazar. lo Procesar, abrazas abrazar el y, momento. y procesas lo que está Exacto. sucediendo. Ahora, si dices, pero sí, Maggie, sí, Miguel, estoy en la etapa de la depresión, estoy en la etapa del enojo, pero yo quiero ya salir de esta etapa. Muy Ujú, bien, claro. vamos a Se puede hacer? Claro. apoyarte con eso también, Se puede. pero honra que estás en la etapa del enojo, honra que estás en la etapa Sí, de la negación, o claro. honra que estás en la etapa de la aceptación, digo, igual, de la aceptación o de la depresión. Y Sí, decir, sí, sí. bueno, pero yo quiero salir de esta etapa, Maggie, ya quiero salir de la etapa de la depresión. Miguel, ¿cómo le podemos hacer? Bien, Claro. hay muchísimas Hay maneras muchas formas, sí. para apoyarte, Claro. pero lo primero que se ocupa hacer es reconocer, Reconocer. honrar Claro, y procesar. claro. Ahora, Una estas de ellas es, esa es prácticas, la sí, práctica, por ejemplo, de la terapia, ¿no? La terapia que hacemos nosotros, el CIAP, sí, por ejemplo, lo ujú, que hago en las terapias, nosotros hacemos en las terapias es que se puede acortar el tiempo de sufrimiento. No se claro, puede evitar el dolor, ni se no, puede evitar que la persona no pase por ese dolor de cada etapa o de muchas es- etapas o de todas o algunas. o No, de ciertas etapas. pero se puede acortar el del espacio. Depende, como decíamos, de la persona si lo pide. Pero Claro. personalmente hay muchas terapias en eso. Ujú, Se acorta, se acortan dos cosas, se acorta la intensidad y se acorta el tiempo, ujú, pero no se acorta el proceso en sí. el Tienes proceso, que pasar, se tiene que pasar por el proceso. así Y es. esto no está tampoco, como se muy claros en esto, no puede ser de acuerdo a lo que yo quiera como terapeuta, no, Claro, al proceso de la persona que está claro, sufriendo. Y es hasta la la extensión que elección nos propia. permita. Y nos dice su propio cuerpo y su propia mente nos dicen hasta qué extensión se puede hacer. Hay Así es. personas, por ejemplo, en las terapias que quieren hablar mucho, procesar hablando, y está bien. No hay que cortarle ese proceso, ¿no? Claro, claro. De hablar. Y otras personas no, otras personas que son más Interna, introvertidas. sí, que es Las el proceso es introvertidas son, interno. sí, Así es. y eso es importante procesarlo de otra manera también, pero sí Exactamente. se Y puede como hacer. terapeutas es, es importante, uno, que encuentres un terapeuta que sea perfecto para ti, ¿sí? Claro. De que No sea cualquiera, no cualquiera, sí, no, porque no todos son para.
para todos. Para Cada poderlo, quien claro, tiene claro. un estilo muy diferente y lo importante es de que si llegaste al punto que ya reconoces que estás en una etapa, que estás en duelo, Ujú. que estás en una etapa de ese duelo, ya honraste esa etapa y tu proceso y ocupas y reconoces que ocupas ayuda para salir de la etapa en cual te encuentras. Por ejemplo, la depresión. Dices que yo ya no quiero estar en esta etapa. Sí, Claro. me duele mucho, ya quiero superarlo. Muy bien. Entonces, busca ayuda. Una de las ayudas es un terapia. La terapia o un terapeuta o terapia en grupo. Porque También, hay grupos, por ejemplo, hablando de la mascota, ¿sí? Hay muchas personas que no entienden por qué alguien está sufriendo tanto por un perro. Es simplemente un perro. Ya deja de estar llorando, ¿me explico? Entonces, ve con un grupo de personas, ¿sí? Que han pasado por están, eso. sí, que están en duelo de una mascota. Y donde Sí. puedes hablar, donde puedes desahogarte, y donde haya un terapeuta, ¿sí? Que les pueda apoyar Una guía, ¿no? y guiarlos para Claro. procesar eso, ¿sí? O Sí. individualmente buscas un terapeuta que te Claro. pueda apoyar. Claro. Sí. También un diario. Sí, es Un importante, el diario es muy importantísimo, diario hermanita, que es debe tan escribir. importante. Hay personas que sí les da por escribir y anotar y escribir, volcar todas las emociones que Todo sienten, lo que tienes es escribir, importante es importante sacarlo. porque si no te estás hundiendo por dentro, te vas a Claro. ahogar con tus emociones, con la tristeza, con todo lo que sientes, con todo lo que Claro, lo que estás procesando que no lo estás sacando, eso te puede dañar, eso te puede enfermar, ¿sí? claro. Físicamente, emocionalmente, mentalmente, o sea, es algo que un diario te Le ayuda apoya mucho, le a ayuda. sanar. Y también Todo lo decirles que que hay tus emociones, personas, todo lo que piensas, todo lo claro, que sientes, escríbelo. hay Si ocupas personas que escribirle no lo carta tienen, ¿no? Claro, a la persona, claro, sí, a la claro. situación, escribe Pero y saca. hay personas que no les gusta escribir, hay personas que quieren hablar. Y es Claro, lo mismo, es un diario, puedes escoger un lugar donde puedes ir a la playa o al bosque o a tu cuarto o lo que sea, y puedes también expresarlo a través del hablar, de sacarlo. verbalmente, Es muy importante que aquello que sientes, o lo haces terapias también, internamente, pero claro, es importante que lo saques, sí, porque se crean muchos nudos emocionales, nudos energéticos en sí, el cuerpo y físico. se atrapan Y hay y personas crecen que y incluso afectan. tienen problemas a la tiroides por eso, porque se les queda aquí en el cuello. Han habido muchas de esas cosas. Entonces, Claro, lo que le decimos es muy importante. sí, Saquen, saquen y saquen. Claro, claro, también decirles que respetar a las personas, ¿no? Porque hay personas que acuden a las familias y a las amistades también a hablar. sí, Hay personas que acuden a las familias y no dicen nada, pero simplemente que estén allí claro, sentaditos está que te perfecto. claro. Y en este caso hay que ver Y una no cosa muy cualquiera, importante, ¿ya? no No, claro, cualquiera. por eso Sí, los familiares lo que hacemos, la manera como vamos a apoyar es que, de acuerdo cómo es la persona, si es que le encanta hablar, bueno, que hable, permitirles que hable. Pero si es una persona callada, solamente que esté allí, ujú, hay que dejarle su espacio. Por eso que no cualquiera, es decir, si esa persona se acerca a ti, por algo es, te llama por teléfono, o está contigo, o está con la familia, o está con las amistades. Es absolutamente importante hacer eso también. Reconocer, ¿no? Que personas nos llaman y dicen, bueno, quiero estar contigo un momento, puedo estar contigo un instante. Y te van a decir incluso, hermanita, por favor hablemos de tal cosa, no hablemos de aquello, ¿no? sí, Y es legal, es absolutamente importante. La claro. naturaleza, ¿cómo funciona, hermanita? Bueno, hablando un poquito más de la familia y de las Ujú. amistades, es si eres la persona que ocupas, sí, hablar con alguien, am, y
y ocupas sacarlo porque, como dice hermanito, verbalmente ocupas hablarlo, encontrar a alguien y dejarles saber. Ocupamos comunicarnos también con las personas y dejarles saber, ¿sabes qué? Solamente ocupo que me escuches, ¿sí? Porque el ser humano automáticamente quiere ayudar y quiere resolver la vida a la otra persona. Y cuando estamos en duelo no ocupamos que nadie nos trate de resolver el duelo, sino que simplemente nos escuche. Acompañen, claro. Sí, que nos acompañe. Entonces, solamente ocupo que me escuches. Claro. Sí, y ir con una persona que tú sabes que te va a honrar ese espacio, que simplemente va a estar ahí para escucharte y acompañarte. Y hablar y soltar, y que quizás te va a abrazar en los momentos que ocupes. Ve con una amistad o con un familiar que tú sabes que están allí para apoyarte y que te honran en el espacio en donde estás, ¿sí? Si eres el familiar, ¿sí? O la amistad de la persona que está en duelo, es hacer eso, es de estar ahí solamente para escuchar, ¿sí? Para abrazar en ciertos momentos y para estar presente y sostener el espacio para esa persona, ¿sí? Como decíamos, si la persona no quiere hablar, quiere hablar, quiere estar contigo solamente, que dejarlo nada más. Hay que observar eso, observar qué le quiere la persona, como decíamos, ¿no? Claro. Si quiere hablar, crear el espacio para hablar, pero si no quiere hablar, solo quiere estar contigo, magnífico, también. Claro. La naturaleza sana. Muchísimo. ¿Sí? La naturaleza sana. Y en el proceso de sanación que uno está cuando está en duelo, es ir a caminar, ir al parque, toma el sol, ¿sí? Date baños de sol, ve a nadar, ¿sí? Es tan importante ve a meditar debajo de un árbol, o sea, es estar en la quietud de la naturaleza, ¿sí? De respirar el aire fresco, la naturaleza sana. Y en el proceso del duelo, que está uno sanando esa herida, esa tristeza, sí, ese dolor, que se ocupa sanar en cualquier área de lo que estemos sanando, de cualquier parte de nuestro duelo. La naturaleza, ve a caminar, ve a sentarte debajo de un árbol. Así es, hay una historia muy interesante que escuché hace poquitito. Él estaba yendo a un lugar para hacer unas terapias de acá a 3 horas. Y y había una persona que hablaba y decía, le estaba entrevistando, que iba al psiquiatra a recibir sus pastillas para la depresión. Entonces él un día cuenta de que se demoró en llegar al psiquiatra y estaba cerca al mar, se sentó frente al mar, cerró los ojos y sentía el agua, el sonido del agua como iba y venía, las olas del mar. Y de pronto se dio cuenta que ese sonido y esa frecuencia, porque sabemos que es frecuencia, le comenzó a hacer mejor que las pastillas, mejor en este proceso de lo que estaba pasando. Y él dijo que se dio cuenta que para él era importante ir todos los días, porque bueno, en su caso estaba cerca al mar. Y que yendo al mar todos los días por 1 hora o no sé cuánto tiempo, dijo, y me he olvidado, comenzó a sentirse mejor, su recuperación mucho más fácil. Impresionante el sonido, y ponía los pies en el agua también, y luego se sentaba a escuchar, cerrar los ojos. Caminar en la arena, el que te bañe el sol, o sea, son varias cosas, no es solamente el sonido del mar, sino el que te está bañando el sol o la luna, ¿sí? El que puedas conectarte con la naturaleza, tus pies, ¿sí? De aterrizar, de poder, ¿cómo se dice? Grounding, hermanito, de poder enraizarte, ¿sí? Conectarte con la tierra. Con la madre tierra, el caminar y el tocar el agua, o sea,
tantos elementos, el respirar, la brisa Respirar, del mar, imagínate, el es algo meterse tan al agua, hermoso. claro. Entonces son tantos elementos a la Que misma ayuda vez mucho, que ¿eh? te Sí, están sanando, imagínate, claro. que están procesando tu sistema. En El la abrazar un naturaleza, árbol, Ana, claro, abrazar los imagínate la energía y la árboles, frecuencia de un árbol. estar con Es los muy fuerte. animales también. Es Sí, decir, existen frecuencias mucho más altas que nosotros. Cuando estamos pasando por un duelo, nuestra frecuencia está en el piso, está muy baja. así Y es. te conectas con la naturaleza que está en alta Y te vibración, te empieza va a a ayudar elevar. muchísimo, definitivamente. Sí, Claro. Y a la también naturaleza. hacer pasatiempos como pintar, Sí, hacer cosas en tu con la jardín, naturaleza, hacer jardín. flores. Sí, aprender un nuevo instrumento, aprender el piano, un lenguaje nuevo. Es cuando nos Claro, ocupamos, cuando claro. tenemos la mente ocupada, ¿sí? Podemos también sanar de esa manera, ¿sí? Porque estamos haciendo, los pasatiempos son cosas que a ti te gustan hacer, no nomás algo por pasar el tiempo, sino No, algo que te es nace, que te gusta hacer, cocinar, por ejemplo, a mí me claro. encanta cocinar y hornear, cosas así que te gusten, que te hagan feliz, ¿sí? Lo que te hace feliz te apoya siempre a sanar, No siempre. se olviden que las mejores melodías que se han creado han sido en espacios de pérdidas. Mm, En todo el mundo, en toda la historia, los libros increíbles que se han escrito, las canciones más inmortales, mm, se han canalizado a través de un dolor, pero se canalizan y se proyectan a través de eso. claro. Y el arte tiene mucho que ver aquí. Claro, Es impresionante cómo esta persona que contaba que se iba al mar y que le ayudaba mucho más que las pastillas que le estaba dando el médico. ya. Con esto no estamos diciendo que no tomen las pastillas, por si acaso. Sigan tomando si vengan. Pero vayan al mar, ¿no? O sea, esas cosas. Claro, Y él allí se dio cuenta, porque en este proceso, en esa terapia del mar que le llama, él se dio cuenta que un tiempo después, 2 semanas, se dio cuenta que tenía que proyectar su dolor en otras formas. Y esto es lo que decimos, aprender a proyectar de otra manera, pintando, creando algo, cocinando, haz lo que tú desees, crear cosas, si eres músico está bien, si no. Hermanita, en estas situaciones es cuando ha sucedido que personas dicen, wow, ahora sí voy a dedicarme a lo que realmente quiero hacer. claro, claro. Vienen allí, Sí. vienen, Es esa lo hemos visto, inspiración. Y muchas inspiración, veces digo, lo dicen, lo voy a hacer por esta razón. ahora, claro, Sí, en claro, honrar a esta persona, honrar claro. esta pérdida que he tenido, Sí, ahora o por mi sí. nueva vida, sí, una nueva página. Es am, impresionante los cambios que se dan en estas en situaciones. esas situaciones, Ahí después viene de la un duelo. aceptación, ahí Sí. viene la aceptación, ¿no? Entonces, qué interesante tema el de hoy. Qué profundo, tan bonito también, ¿no? Es Sí, cierto, sí. es muy Voy cierto. a ir al chat, hermanito, porque Dale. no está entrando nada en el otro, pero mira, aquí está Mel. Mel Berrios Romero dice, doctor, buenas noches, estoy embarazada con 38 semanas de gestación y el pronóstico de mi bebé no es nada bueno porque tiene el corazón izquierdo y entre otro mensaje, a ver, Sí. hipoplásico. El doctor me dice que me no Que no me aferre. que no me aferre, ya que es un síndrome muy complejo por pero, digo, Por mí, sí está mal escrito, pero bueno, sí. Por mi ok, mente pasa, por mi mente pasa. A ver, sigue leyendo tu hermanito. Por por mi mente pasa tantas cosas, tantas el cosas. doctor Esa parte no espero tener la fuerza suficiente para suficiente. poder superar todo lo que se me oh, Se me todo ocurre. lo que Saludos se de me Huancayo, wow. Las personas de Huancayo. Yo estoy en Huancayo. Bueno, sí y es esto. nuevo estilo. Buenas Gracias, noches. Mel. Muchas gracias por escribirnos. Gracias, Mel. Ah, ¿Qué felicidades podemos desde decirte? Lima. ¿Qué Bueno, podemos decir, Mel, Mel? ¿Qué podemos decir que sí, entre estas circunstancias es una situación muy personal lo que se está pasando y que yo te diría que lo medites, que
te conectes con la naturaleza, te conectes con el superior, la fuerza superior, si tú crees en Dios o tú crees en la fuerza superior, a través de la naturaleza, y te aseguro que allí te va a venir la respuesta de lo que Claro, tienes que hacer. sí, Ah, sí es cierto que tienes que abrazar las emociones negativas y que vienen todas las cosas que estás pasando, porque no es nada fácil. Sin sí, embargo, la respuesta a lo que tienes que hacer y cómo enfrentar esto te va a llegar a ti también. A claro, través, como decíamos, de la naturaleza, de que te conectes. Creo que en fondo de tu corazón también sabes, hay una luz en tu corazón que te dice qué es lo que puedes hacer frente a estas circunstancias. sí, Pero es muy difícil realmente porque estás embarazada y el pronóstico del bebé es nada, nada bueno que puedas nacer en buena. El corazón dice que está con esas situaciones. claro, Sin embargo, puedes hacer eso y escuchar videos y audios. No sé si puedes en mi muro, busca en mi muro de Miguel Martínez Santibáñez, hay un audio que es muy bueno, que te puede ayudar muchísimo. Escúchalo todos los días y vas a ver que te va a dar bastante más brillo, más ideas de qué puedas hacer claro. en Sí, tu proceso. definitivamente, Mel, yo sé que en este momento, y siendo mamá yo, sé que es algo muy fuerte. Cuando estamos embarazadas, obviamente nuestras emociones es algo estamos muy emocionales también, somos muy sensibles como mujeres, y algo así, ese tipo de información que nos den el doctor, obviamente nunca es lo que uno desea escuchar como madre, pero es un proceso que estás viviendo tú en este momento, y como tal te mandamos muchísima luz, sí, muchísimas bendiciones en este proceso. Uno nunca sabe en realidad lo que va a suceder. Sé que el doctor te está diciendo una cosa, pero a final de cuentas vive cada día, día por día, porque no podemos nunca planear por el futuro, porque en realidad no sabemos, nunca sabemos cuando estamos embarazados, nunca sabemos cómo va a ser el proceso, ni cómo va a ser Claro, el no embarazo. sabemos. Y en este momento que estás procesando esto, lo único que en realidad te podemos mandar es muchísima luz, muchísimas bendiciones, muchísimo amor, para que tengas la fuerza de procesar lo que en el momento que estás y vivenciar lo que estás en este momento vivenciando de la mejor manera, con tanta fuerza, con mucha luz, sabiendo que tienes a muchos seres queridos que te aman y que están ahí. Am, y, y como mujer sé que somos muy fuertes, y Ujú. estamos aquí para sosteniendo tu espacio, sosteniendo tu luz, y, y te vamos a seguir mandando muchas bendiciones. Gracias, Mel. Mm. César García escribe de que escuchó por ahí de que es bueno hacer los pasatiempos, a él le gusta mucho la fotografía. Definitivamente, César querido, claro, es Mm, importantísimo proyectar la pasión a través de la fotografía. Tú bien sabes, con él salimos a tomar fotografías en Lima cuando estuvimos hace 4 años, más o menos. César, sí es muy importante eso. No te sí, imaginas el pasatiempo de hacer fotografía, de crear cosas, de proyectarte a través de la fotografía, de un arte, es fundamental, eso vale muchísimo, ¿no? Bueno, sí. saludos. Dora dice que su etapa del duelo fue de mucho enojo y cree que ya está pasando. Así es. Qué bueno que lo Sí, reconozca, ¿verdad? el reconocerlo, Reconocerlo. decir, wow, pues sí, ya Claro, está pasando, pero quizás igual aún no lo siente, pero es eso, el reconocerlo, el honrarlo y procésalo, pero procesarlo, ya lo estás reconociendo que es una reconocer. etapa en cual estabas. Claro. Am, Mel dice, muchas gracias, doctor. Buenas noches, Rosario. Buenas noches, Rosario. Muchas gracias, doctor. Dice Mel de nuevo. Gracias por sus palabras alentadoras. Me Gracias. reconfortan. Les Sí, agradezco. sí, sí. Te Muchas mandamos mucha gracias a luz, ti Mel. por estar Gracias a aquí, ti, por Mel. escuchar esto. Nos da mucho gusto de Muchísimo que gusto. esto les pueda apoyar. Am,
aunque sea un poquitito, pero si les puede apoyar de una gran manera, es nuestro propósito, el por qué hacemos esto cada semana. Y estas herramientas que hemos dado hoy es algo que es importante saberlas, porque al saberlas se pueden utilizar para poder ayudar a sanar y procesar lo que es el duelo. Claro, así es. Los abrazamos, gracias a todos, sí, amigos nuestros. También les recordamos que nos pueden encontrar en todas las plataformas como Iluminación en la Evolución. Si es la primera vez que nos estás escuchando, en cualquier plataforma de los medios sociales estamos bajo Iluminación en Evolución. En todas las plataformas de podcast estamos bajo Iluminación en Evolución. Nos puedes escuchar en el auto, nos puedes escuchar mientras estás cocinando. Es una manera donde puedes... Hermanito, te me fuiste. Me fui. Ya regresé. Ya regresaste. Pero nos pueden encontrar en todas las diferentes plataformas. Pueden también compartirlo en sus páginas de ustedes, en sus buros, ¿sí? Muros. Y compartirlo sea en podcast, compartirlo sea en Facebook, para que las personas que ustedes conozcan en este momento, que están pasando por duelo y creen que esta información les pueda apoyar, les pedimos que por favor compartan esta información, porque lo hacemos con mucho corazón, con mucho cariño, para poder apoyarles a todas las personas que en este momento están pasando por algo como esto, que es el duelo, especialmente en estos momentos, en estos tiempos, que todos conocemos a alguien que está vivenciando algo así. Sí, les agradecemos muchísimo que compartan esta información con todas las personas que desean. Les agradecemos muchísimo. Sí, le agradecemos que estén con nosotros. A ti agradecerte, hermanita, que estés aquí, como todos los martes. Y además recordarles que si tienen algunas otras ideas que ustedes quieran que desarrollemos, temas que desarrollemos, que nos hagan saber, y con mucho cariño lo hacemos, con mucha dedicación también. Tenemos una última preguntita, hermanito. Ok, perfecto. Dice, tengo una pregunta. Cuando perdonas a tus padres, pero ellos siguen haciéndote sentir mal de una u otra manera, ¿cómo lidiar con esto? Siempre que paso por situaciones difíciles, me pregunto si las puedo controlar. Si no las puedo controlar, las dejo ir. Solo invierto toda mi energía en lo que puedo controlar y me da mucha paz. Gracias a ustedes. Me encanta escucharlos por su energía positiva. Wow. Pues creo que lo que acabas de decir es muy importante. Una cosa, no podemos controlar las acciones de otras personas, nunca. Y lo que sí podemos controlar es cómo nosotros reaccionamos a esas personas. Sobre todo pensar que los papás han habitado en un tiempo y costumbres muy diferentes y posteriores a lo nuestro. Claro. Y lo que cuando te llaman la atención, te quieren decir que ellos harían de esta forma la situación, es lo que te están diciendo. Claro. Pero hay otra cosa también, que los padres, por alguna manera, no reconocemos que los hijos crecen y que son adultos y que tienen propias decisiones. También reconocemos eso. ¿Qué te decimos con esto? Te decimos que tu papá puede tener, tu mamá pueden tener opiniones, sobre todo cuando cometes errores, ¿verdad? ¿Te pasa eso? Míralo, obsérvalo, pero no lo tomes así. Tú ya eres una persona adulta. Personal, ni a pecho, claro. Porque es una prohibición de los padres. Aunque tenga razón, pueden tener razón. Pero quizá por lo que dices parece que te llama mucho la atención y te sientes mal por eso. Claro. Te invitamos a que veas episodios anteriores donde hemos dado técnicas específicas para emociones negativas. Puedes explicarlas esas, pero sobre todo reconoce que son opiniones de ellos y que tú eres una adulta. Y como adulta puedes tener decisiones diferentes sin maltratar a nadie, sin pelearte con tus papás. Simplemente reconoce que es una opinión de ellos, pero que no
te puede afectar. Si llegas a ese punto es posible. Si te das cuenta de la separación que hay, ¿no? Ujú. Y sobre todo que sepas que eres una persona adulta y que puedes hacer las cosas muy bien, ¿sí o no? En el Así fondo es, de tu corazón sabes que tú puedes hacer las cosas bastante mejor. Y claro. si me parece que eres casada también y puedes proyectar tu vida. De manera que la vida continúa, pues es una evolución, evidentemente, lo que estamos haciendo. Nuestros papás siempre nos van a decir las cosas que no debemos hacer. Así tengas 70 años, mira, van a decirte lo mismo y algunos con bastante crítica, ¿no? Sí, Pero es eso. Y eso ajá. ocurre, va a ocurrir siempre. Pero es una opinión de ellos. ¿Puedes tú hacer, tomar de ellos lo mejor de ellos, las habilidades y las cosas maravillosas que tienen, y Mm, aquellas cosas que tú sientes y dices que no harías eso, simplemente no lo tomes, adopta los tuyos? claro, Eso es lo que te podríamos decir, ¿no? así es. ¿Qué puede hacer esto? Bueno, Muchísimas gracias por las preguntas, por los comentarios, por sus lindas gracias. palabras. Hermanito, muchísimas gracias por estar Gracias una a vez ti, más, otra hermanita. semana aquí, compartiendo este programa que me llena mi corazoncito. Y como siempre les recordamos, Tú siempre tienes el poder de elegir. y crear tu destino. Hasta la Hasta la próxima. próxima.